Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos para compartir nuestra serie de lecturas diarias, ahora con el podcast número 39, y vamos a considerar el tema de Dios, nuestro Dios, que no olvida a su pueblo. Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios que no olvida ni deja desamparado a sus hijos, a su pueblo, nunca, ni por un segundo, por más que lo veamos, por más que lo percibamos. Nuestra generación padece de una percepción crónica de soledad, de insatisfacción, de sufrimiento. Somos una generación profundamente individualista, pero Dios, amados hermanos, no nos deja, no nos olvida, no nos desecha ni un solo instante. Lo vemos en Génesis capítulo 41. Génesis 41, verso 1 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Pasados 2 años de qué? De que José interpretase los sueños del copero y el panadero, y que el copero, restituido en su cargo, se olvidase de él. José continuó esos 2 años preso. Lleva 13 años en esclavitud en Egipto desde que fue vendido con 17. No sabemos exactamente cuántos años estuvo como mayordomo de Potifar, tampoco cuántos años estuvo en prisión, pero lleva 13 años de esclavitud. Y ahora Faraón tuvo un sueño, 2 en realidad. El primero veía 7 vacas gordas de buen parecer que subían del Nilo, fuente de toda vida en Egipto, y que detrás de ellas subían otras 7 vacas delgadas, horribles, y que las 7 vacas delgadas devoraban a las 7 vacas gordas. Y lo mismo vio con unas ramas de trigo. Veía que había unas muy buenas y subían detrás de él unas espigas muy malas y devoraban las espigas muy buenas. Entonces envió a llamar a todos los adivinos de Egipto, a todos los magos, a todos los sabios, sacerdotes de Egipto, y no supieron interpretar el sueño. El sistema de interpretación egipcio, la clase sacerdotal egipcia famosa en conocimiento religioso, fracasó en este tema, y es en ese momento en que el copero dijo: me acuerdo hoy, verso 9, de mis faltas, y le cuenta su historia con José. Y es entonces que Faraón envió a llamar a José y le comenta su sueño, y José le responde, verso 16, no está en mí, no está en mí. No depende de mí, similar a lo que le dijo al copero y al panadero. Dios, el único Dios verdadero, dice, será el que dé respuesta apropiada a Faraón. Y Faraón le comenta sus sueños. Y entonces respondió José, verso 25, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que le va a hacer, y habla de los próximos 7 años que serían de gran abundancia, y de que vendrían 7 años después que serían de extrema escasez y hambre. Y José no solamente interpreta, sino que además da una recomendación. Por tanto, a partir del verso 33, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre toda la tierra de Egipto, un visir, un mayordomo, un primer ministro, que guarde de los 7 años de provisión para que sobrevivan a los 7 años malos, y el país no perecerá de hambre. Dios en su compasión le permite a Faraón tener este sueño, como siglos después iba a ser con Nabucodonosor, para advertir de lo que iba a suceder en vista a proteger a su pueblo, en vista
de preparar un lugar propicio para multiplicar a Jacob y a su descendencia en el tiempo prometido a Abraham, y en vista a exaltar a José de la cárcel. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y el ascenso de José fue extremadamente rápido. Faraón se quitó el anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir con ropas de lino finísimo, le puso el collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro, lo puso sobre toda la tierra de Egipto, le cambió el nombre, le dio una nueva identidad, lo casó con Asenat, hija del sumo sacerdote, y José llegó a ser señor de Egipto con 30 años. Y recogió todo lo que tenía, y le nacieron 2 hijos en Egipto, y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: el Señor me ha hecho fructífero, me ha bendecido, me ha multiplicado en medio de mi aflicción. Y así pasaron 7 años, y comenzaron a llegar los años malos en la tierra de Egipto. Es impresionante, amados hermanos, la misericordia de Dios exaltando a aquel que es fiel en la humildad. Dios no se olvida de nosotros, pero pasaron de lo que para nosotros es un capítulo al otro. Para José pasaron 13 largos años de dificultades, de olvido, de sensación de abandono, y él no tenía el mensaje de las Escrituras para consolarse. Él se sentía verdaderamente solo, y sin embargo Dios no lo había abandonado, y de un momento a otro su vida cambió. En esto representa a Cristo, quien en su humillación voluntaria hasta la cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, y concediéndole toda autoridad, para que toda rodilla, como afirma este verso 43, para que toda rodilla se doble delante de Cristo Jesús. Continuamos entonces en el capítulo correspondiente de Job, capítulo 7, y nos topamos un ruego sumamente impactante. Continúa el discurso de Job en su respuesta a Elifaz en línea con el capítulo 7, pero ahora Job dirige una oración directamente a Dios en forma de una queja. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Brega es de esfuerzo, trabajo, una vanidad, como diría Salomón. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses. Otra vez, lo que para nosotros han sido capítulos que leemos en un momento, 7 capítulos. Para Job han pasado meses. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche se alarga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Más adelante él lo vuelve a decir. En el versículo 14, Job sufría de pesadillas. Me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor el estrangulamiento. Aquí podemos sentir mucho más de los padecimientos de Job, más allá de lo que nos describen los capítulos 1 y 2. Mi piel está hendida y abominable, mi carne está vestida de gusanos y de costra de polvo. Fenecieron mis días sin esperanza. Y le dice al Señor: acuérdate que mi vida es un soplo. Le ruega al Señor. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, o sea, el que muere, no volverá más a su casa. No hay reencarnación. Hablaré en la angustia de mi espíritu, por tanto, y me quejaré en la amargura de mi alma. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, le dice al Señor, porque mis días son vanidad. Y ahora, usando la misma estructura que el Salmo 8, pero en sentido totalmente contrario, Job dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas?
y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y en todos los momentos le pruebes. El salmista está maravillado por la gracia y la misericordia de Dios. Job está abrumado por las pruebas y el juicio de Dios que recibe sobre su vida. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que tragues saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte yo a ti? ¿En qué te afecta mi pecado, oh guardián de los hombres? Y Job dice la verdad. Ahora miremos, hermanos, la oración desde la amargura, desde el clamor y la angustia y el dolor del corazón. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí? ¿Por qué no más bien quitas mi rebelión y perdonas mi pecado? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. La palabra y quitar del verso 21, en este clamor, en esta oración de Job. Más adelante la vuelve a usar Isaías 53, versos 4 y 12, para decirnos que él, el siervo, quitó o llevó nuestros pecados y él cargó con nuestras transgresiones. Lo que Job está clamando aquí, Job está sintiendo en su propia carne, en su propia vida, en su cuerpo, el juicio de Dios, la disciplina divina, la carga de Dios sobre él. Y Job mismo argumenta que no puede soportarlo y le ruega a Dios que se lo quite, que perdone su pecado y borre su maldad. Indirectamente Job está pidiendo, y más adelante lo hace de una manera más clara, en el capítulo 9, Job está pidiendo una provisión para que sus pecados sean borrados. El que carga y quita el pecado definitivamente es Cristo. Dios no se olvidó de la oración y del clamor de Job, sino que más adelante en Marcos capítulo 11, el mismo Jesús sube a Jerusalén habiendo anunciado anteriormente lo que le esperaba. Él sube a Jerusalén, entra en su entrada triunfal montado sobre un pollino, como el rey prometido, el rey que iba a traer la paz, manso y humilde, de Zacarías 9:6, y entra en la ciudad mientras el pueblo le rogaba salvación en ese momento, similar al clamor de Job. Salvación en la aflicción, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo exclamaba algo que era verdadero, aunque no lo sabía en ese momento. Él venía a ofrecer salvación, aunque no como la nación de Israel esperaba. Ese clamor, ese fervor eran simplemente hojas de higuera sin frutos. Por eso el siguiente versículo, Cristo maldice a la higuera, símbolo de la nación de Israel. La maldice y según el verso 20, la higuera se seca desde la raíz, desde lo más profundo. La maldición de Cristo sobre esta higuera apunta al juicio divino de Dios sobre la nación que aparentaba una vida de piedad, que tenían privilegios como el templo, la ley, los sacerdotes, pero que iba a rechazar al Mesías que Dios había enviado. Por eso, en el intermedio, en una forma de sándwich entre la maldición y la consumación en la higuera, viene el pasaje del templo donde Cristo lo purifica y denuncia que los sacerdotes habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, en un lugar para estafar, para robar, para abusar y para impedir el ingreso de aquellos a los que Dios le había prometido ingreso a su casa, que eran los gentiles. Isaías 56:7. Mi casa sería llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes la convirtieron, Jeremías 7:11, en una cueva de ladrones. Y en medio de las circunstancias que estaban por venir, les recuerda a los discípulos el valor de la oración. Esto no es un cheque en blanco, amados hermanos.
Esto es un recordatorio que en medio de las pruebas difíciles que iban a acontecer más adelante, los discípulos, el pueblo de Dios, debemos estar dependientes de Dios en oración. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estén orando, perdonad. Sean conscientes de que ustedes han sido perdonados de pura gracia. Y con esa conciencia perdonen a otros. Y termina entonces el Señor siendo confrontado por los mismos sacerdotes en Jerusalén respecto a su autoridad y Cristo en su gracia. Miremoslo así, en su gracia, en su misericordia, les extiende su favor a ellos también, preguntándoles acerca de Juan. Si ellos afirmaban que el bautismo de Juan era del cielo, el ministerio de Juan estaba íntimamente vinculado con el ministerio de Jesús. La autoridad de Jesús, al ser el Mesías que Juan había proclamado, dependía a vista de todos de la autoridad de Juan. Si lo que Juan decía era verdad, Jesús era el Mesías. La respuesta a su pregunta se respondía sola. Pero ellos desviaron la respuesta con un cinismo monumental. Le dijeron que no sabían de dónde era. Lo cual era falso, era para no darle una respuesta y por eso Jesús tampoco les responde. Es la dureza del corazón de ellos lo que trae el juicio de Dios sobre esa nación. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. Romanos capítulo 11. Esta es la conclusión desde el capítulo 9, cuando Pablo viene argumentando acerca de la salvación de Israel. Si la nación era la nación de Dios, como acabamos de ver, si fue protegido por Dios y multiplicado en Egipto por el hambre, si fueron guardados a lo largo de los siglos, si Dios les proveyó de incontables privilegios, los pactos, las promesas, el culto, los sacerdotes, la ley, de ellos vino Cristo. Ellos son el fundamento de la iglesia. Los apóstoles eran judíos, amados hermanos. Los primeros discípulos eran judíos. Nuestra Biblia, sea así antiguo como el Nuevo Testamento, también es judía, íntegramente judía, salvo Lucas y el libro de los Hechos, probablemente fueron escritos por gentiles, pero bueno, se entiende el punto. Pablo entonces va a argumenta en el capítulo 9 que la elección de Dios es soberana. No todo el que desciende de Israel es verdaderamente Israel, sino que hay un remanente a quien Dios escogió por gracia. Argumenta en el capítulo 10 que la perdición de Israel fue por tratar de imponer su propia justicia y no someterse a la justicia de Dios, y terminaron tropezando con Cristo, como acabamos de ver con estos sacerdotes. Pero en el capítulo 11, Pablo abre la puerta a la esperanza. Dios no se ha olvidado ni ha desechado a su pueblo. No se ha olvidado de los judíos. ¿Por qué? Dice Pablo, argumento número 1 de Pablo, yo también soy judío, de la tribu de Benjamín. Argumento número 2 de Pablo dice, ¿o no sabéis? Apela a la escritura. ¿Qué dice Elías? De Elías las escrituras, cómo invoca el nombre de Dios contra Israel, diciendo, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado. ¿Y qué les dice la divina respuesta? Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también, en este tiempo, en todas las épocas, ha quedado un remanente de judíos, un remanente escogido por gracia. La elección siempre es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras, ya no es por el mérito de ninguno de ellos. ¿Qué pues, dice Pablo, lo que buscaba la nación en general no lo alcanzó, que era la justicia? Porque intentaron imponerla por ellos mismos, por sus propios medios, por las obras de la ley. No lo alcanzaron. Ese antiguo sistema no lo alcanzó, pero el remanente sí lo alcanzó.
Y eso mismo dice David. Dios le dio un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. El remanente alcanzó la misericordia, el resto fue endurecido como todos los incrédulos. Y David mismo también lo dice, versos 9 y 10. Pero su caída no es un tropiezo definitivo, sino que ellos serán restaurados. Y ahora va al argumento del olivo. Hay un solo olivo. Dios tiene un solo pueblo. Amados hermanos, hay un solo olivo. Si algunas de las ramas, los judíos naturales, fueron desgajados por su incredulidad, eso es lo que mide pertenecer al pueblo o no, la fe en Cristo. Y tú, siendo un olivo silvestre, siendo gentiles, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de las bendiciones de Dios a los patriarcas. Hemos sido hechos participantes, incluidos por medio de la fe en Cristo. No te jactes contra las ramas. No te jactes contra ellos. La misma jactancia de los judíos hacia los gentiles que habían impedido el acceso de ellos a la casa de Dios, que iba a ser llamada casa de oración para todas las naciones. Los gentiles ahora, aunque seamos mayoría en la iglesia, no podemos jactarnos contra los judíos, sino también tratar de alcanzarlos, como aquellos que necesitan salvación, y orar por su salvación, porque Cristo también los visitará. Por su incredulidad ellos fueron desgajados, y por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, dice el Señor. No te enorgullezcas de ninguna manera, sino teme. Mira la bondad y la severidad de Dios. Y ahora habla de un misterio que le ha acontecido a Israel, la nación, un endurecimiento parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y de esta manera todo Israel va a ser salvo. De esta manera el remanente judío, porque es un solo libro, el remanente judío y la inclusión de los gentiles. Así, en cuanto a la predicación del evangelio, ellos son enemigos para que los gentiles sean salvos. Pero en cuanto a la elección de los padres, ellos son amados. Ellos son amados. Miren la gracia y la bondad de Dios aún con aquellos que mataron a Cristo, amados hermanos. Aún con aquellos que mataron a Cristo, Cristo los salvó. Pablo mismo es ejemplo de eso. Cristo murió por muchos de ellos que gritaron que lo crucificaran. Dios no dejará humillados a ninguno de sus hijos. Él visitará a su pueblo definitivamente. No nos dejará consternados y doblegados por la aflicción. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así ellos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios sujetó a todos, judíos y gentiles, bajo desobediencia, para mostrar su grandeza al tener misericordia de todos. Ahora la iglesia tiene la misión de predicar el evangelio y de alcanzar a todas las naciones, entre ellas la nación de Israel. Entre ellos el antiguo pueblo de Dios, entre ellos los judíos. Y por eso es que Pablo termina con ese clamor que nos debe llevar a todos nosotros a clamar en una alabanza a Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, citando Job 41:11 e Isaías 40:13. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. José no esperaba lo que iba a pasar, lo que tendría que sufrir a lo largo de 13 largos años. Él no sabía que iba a terminar siendo el segundo de Egipto. Job no sabía que después de meses de aflicción y sufrimiento iba a terminar siendo exaltado y restituido una vez más y conociendo más a Dios. Él anhelaba la muerte. La nación no sabía de Israel en la clase de rescate y de liberación que Cristo iba a producir, a traer para ellos. Ellos esperaban liberación de Roma. Cristo los libertó de sus pecados. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo cuanto existe nace de Dios,
tiene su origen en su sabiduría, en su voluntad, en su ciencia, en su gracia, en su misericordia, en su poder, en su bondad, en su justicia. Todo nace de Él, es sostenido por Él y la consumación es para su gloria. Ahí no caben las glorias humanas, ahí no caben los propósitos de los hombres. Nosotros somos de Él, por Él y para Él. Nuestras aflicciones son de Él, por Él y para Él. Todo es para su gloria. Y nuestra salvación es de Él, por Él y para Él. Y nosotros debemos exaltarle y darle toda la gloria por siempre. Amén. Dios no se olvidará jamás de sus hijos. El Señor visita y continúa salvando y obrando en favor de su pueblo, y un día volverá por nosotros y nos exaltará definitivamente delante de su presencia. Amado hermano, amada hermana, espera en Dios. Él ha de tener misericordia de nosotros. El Señor les bendiga.